Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a la página de YouTube Sierra 2 Cherry November, perteneciente al grupo de investigación Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales de la Universidad de Cádiz. Os habla el profesor Carlos Mascareñas Pérez Íñigo. Hoy vamos a hablar de una, ¿cómo se llama esto? Una presentación que hice en 2007 en la Escuela Nacional de Protección Civil en las primeras jornadas para comunicaciones de emergencia y catástrofe, promovidas por la Escuela Nacional de Protección Civil, entonces no era de emergencias, y por la Red Nacional de Radio de Emergencia, en el que me invitaron a hablar de las comunicaciones marítimas. Bien. Bueno, Grupo de Investigación, Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales, ya digo que radica en la Universidad de Cádiz. La misión de la universidad es estar comprometida como institución pública que es con la sociedad, con proyección internacional y cuya misión es la formación integral de personas mediante una investigación y enseñanza de calidad. Por lo tanto, la universidad es un organismo público de investigación que está compuesto, bueno, en 2007 estaba compuesta por 9 facultades, 3 escuelas superiores, 3 escuelas universitarias. Ahora, en 2020, las escuelas universitarias ya no existen. 48 departamentos que desde entonces ha variado su número, pero sigue los 4 campus en Cádiz, Algeciras, Jerez y Puerto Real, y ahora tiene ya más de 24.000 alumnos en 2020. El Departamento de Ciencia Técnica de la Navegación, y entonces Teoría de Señal y Comunicaciones, ahora es Ciencia Técnica de la Navegación y Construcciones Navales, se encuentra en el Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos, conocido como CASEM, CASEM, este que tenemos aquí. Vamos a poner el puntero láser. Y el campus es el campus universitario del Río San Pedro en Puerto Real. La Facultad de Ciencias Náuticas en estos 13 años ha cambiado de nombre, se llama Escuela de Ingenierías Marina Náutica y Radioelectrónica, y imparte este departamento clase en Ciencias del Mar, Ingeniería Naval, Ciencias Náuticas, un montón de estudios universitarios, y en 2007 tenía el programa de doctorado en Náutica y Tecnologías para la Defensa. Ahora ya han cambiado los programas de doctorado, ya no son como antes, ¿vale? En cuanto a su formación, pues estábamos entonces 4 oficiales radioelectrónicos de la Marina Mercante, los cuales 3 eran doctores, 4 ingenieros industriales, 2 licenciados en radioelectrónica naval y un ingeniero de comunicaciones. Bueno, total, que teníamos entre todos en 2007 un montón de experiencia profesional acumulada, así como experiencia industrial, y muchos de ellos ya se han ido jubilando, con lo cual pues ahora están recogiendo los frutos de tantos años de trabajo, tanto en la mar como luego en la universidad. Nuestras líneas de investigación 2007 eran los niveles de radiación no ionizante en buque, la compatibilidad electromagnética y la radiopropagación sobre la mar en VHF y onda corta. También hemos agregado en 2020 la línea de investigación de protección civil y comunicaciones SDR y VoIP. Vamos a hablar de las radiocomunicaciones en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima. Y como ya todos sabemos, en 1895 Guillermo Marconi compila los conocimientos de todos los anteriores científicos e ingenieros que le precedieron, y lo que hace sobre todo es patentar las ideas de los demás. ¿Para qué quiere Guillermo Marconi la radio? Pues con 2 fines. Uno, con fines militares, que es que los buques de guerra no tengan que hablarse por banderas y que puedan comunicarse a través del horizonte, aunque no se vean. Y luego, lo fundamental, fines económicos. Quería fabricar los aparatos, las antenas y ser explotador de red. Es decir, que tanto uno como otro que quería vender equipos de radio, instalar equipos de radio y explotar equipos de radio, y
cobrar dinero, ¿vale? Que es lo que mueve al mundo, la economía. Bien, Marconi tiene casi el monopolio de las comunicaciones y establece que solo barcos de Marconi podrán establecer comunicaciones con estaciones costeras de Marconi y no se podrán traficar mensajes entre barcos de distinto fabricante de estación de radio. Las estaciones de radio entonces se instalaban en un camarote del barco, pero no eran del barco, eran del explotador de la red. Este señor, que puede ser Jack Phillips, sentado en la estación del Titanic, en un banco de madera, una caja de madera, en las pruebas que estuvo haciendo al zarpar el barco, no era personal de la White Star, no era personal del barco, era personal de Marconi. Si querían los del barco o rompían el tratado que tuvieran, el convenio, por contrato, pues podía cambiar una estación de Marconi por una estación Telefunken, aunque estuviera mal visto. Bien, pues gracias a Dios el 14 de abril de 1912 se hunde el Titanic y gracias a Dios el Titanic era inglés. Al ser el Titanic inglés, los ingleses siempre han tenido muy en cuenta la historia marítima de Inglaterra y entonces no soportan que el barco más bonito, más veloz, más bello e insumergible se hunda en el primer viaje, la primera travesía que hace entre Inglaterra y Estados Unidos. Bien, ¿qué pasa entonces? Ahí se monta una comisión de investigación seria, no como la de España, y entonces se funda la Organización Marítima Internacional a partir de esa comisión. Ahí se ve pues que iban demasiado rápido, que iban con botes salvavidas en un menor número que debían, que los mamparos anticolisión y estancos no eran suficientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y deciden que nunca más debe haber un suceso como este. Se funda la Organización Marítima Internacional y se escribe el primer Safety of Life at Sea, convenio para la seguridad de la vida humana en la mar. Con lo cual, la radio, que lo que iba haciendo era ganar dinero y dedicarse solo a traficar telegramas, se convierte en la principal herramienta de seguridad de un barco. El convenio para la seguridad de la vida humana en la mar dice cómo hay que construir el barco, qué equipos de navegación tiene que llevar el barco, más o menos qué nivel de conocimiento tienen que saber los tripulantes, pero cuando todo eso falla, es decir, el tripulante no sabe navegar o ha estado descuidado y ha dejado la guardia a medias o no está mirando lo que tenía que mirar o no sabía las reglas internacionales para prever los abordajes o en la máquina tiene un incendio, una explosión, al final lo único que queda para salvar el barco son dos cosas. Uno, la Virgen del Carmen, que está muy ocupada porque está mirando a todos los marinos del mundo para que no les pase nada, y el otro es la radio. Entonces, el único medio de salvamento o para llamar la atención de un barco es la radio. Bien, como vamos viendo, los barcos van modernizando sus estaciones. Siguen siendo bastidores de madera, algunos tienen baquelita y son equipos bastante grandes. Esos equipos ya están trabajando con válvulas de vacío, los transmisores y los receptores. Si nos fijamos en la foto del Titanic, aquí nada más que estamos viendo el receptor. El transmisor es un generador eléctrico, un motor eléctrico que produce chispas a una frecuencia determinada. Esa frecuencia era 250 kilociclos en onda larga y 500 kilociclos en onda media. Y en sus proximidades, con lo cual al ser chispas, al producir pulsos, lo que estaba haciendo era dando un ancho de banda grandísimo que se interferían las estaciones entre sí. ¿Por qué? Porque no tenían una canalización como la hay actualmente, ¿vale? Estos equipos ya empiezan a tener osciladores de sintonía variable y empiezan a tener ya filtros, que está la salida de las antenas y
fíjense que tienen todo su reloj, fundamental para la radio. Y bueno, se inventa también después del hundimiento del Titanic, el receptor autoalarma. ¿Qué es el receptor autoalarma? El receptor autoalarma es un receptor que cuando recibe 4 rayas seguidas de 12 rayas de 4 segundos de duración con un segundo en medio, salta y suena un timbre en el puente, en la radio y encima de la cabeza del cabecero de la cama del radiotelegrafista. Si el radiotelegrafista no se muere del susto cuando está durmiendo y suena el timbre, es entonces cuando se despierta y sale corriendo a ver qué es lo que está pasando en 500 kilociclos porque hay un socorro. ¿Vale? Bien, pues aquí tenemos, por ejemplo, un conmutador de antenas, tenemos, por ejemplo, unos transmisores y los receptores. Esto es un radiogoniómetro para poder marcar una estación costera de radiogoniometría y poder localizar el barco, o bien poder localizar un barco que esté pidiendo socorro. También tenemos equipos de bote salvavidas y con antenas magnéticas, antenas de cuadro, para poder transmitir desde el bote salvavidas y pedir socorro. Y esto que tenemos aquí, esto parece un generador de 500 kilociclos o de chispas. Digo, parece. Es una estación antigua también de barco. Estas ya van siendo más modernas. Tenemos el radiogoniómetro, el receptor principal y el transmisor de onda media. Transmisor de onda media. Puede que este sea el autoalarma y este es el sistema de comunicaciones interiores, el tubo acústico para hablar con el puente. Transmisor de onda media y el receptor. Vamos ya aquí a tener un transmisor de onda, emisor solo transmisor, aproximadamente 700 vatios, 1 kilovatio de onda corta, y aquí lo que tenemos es el transmisor de onda media, receptor de onda media y autoalarma. Y este es el receptor principal de onda corta y cargador de baterías. Aquí ya estamos hablando de transistores y las válvulas de vacío se quedan solo para el receptor y los amplificadores finales y posiblemente también los mezcladores. Transmisor de onda media y onda corta. Y aquí ya tenemos un rack donde se integran 2 receptores, por lo menos, uno principal y uno de reserva. Puede que lleve un VHF, puede que lleve más receptores. La verdad es que se ve bastante mal la foto. El manipulador de Morse no parece que lleve teletipo, lleva una televisión. Aquí tenemos la salida de antenas. Estas salidas son, a ver si lo digo yo, tubos de cobre de por lo menos 10 milímetros de diámetro. Me está indicando que aquí tiene el selector de antenas, de tal manera que dependiendo de... por aquí el transmisor de onda media en algún sitio, que se ve mal. Dependiendo de que es selector de antenas y transmisores. Normalmente solo se selecciona una antena a un único transmisor y el otro transmisor se pone a tierra o se deja aislado. Bien, aquí ya estamos otra vez con los transistores, selector de antenas y equipos. Uno selecciona la antena y otro equipo, transmisor de onda corta y onda media principal, transmisor de emergencia de onda media, receptor de reserva o emergencia y receptor principal. Los equipos de emergencia suelen ir a baterías y tiene un cargador de baterías. Y aquí debe estar la autoalarma aquí metido. Y este es más o menos lo mismo. Transmisor de 1 kilovatio principal. Este debe ser un receptor de emergencia. Y por aquí debería estar ya el transmisor de emergencia. Esta es la fuente de alimentación, cargadores de baterías, etc. Bien, de aquí ya tenemos estaciones más avanzadas. Aquí está el selector de antenas, receptor principal, receptor de emergencia. Esto tiene pinta de ser la autoalarma.
y el manipulador automático de alarma. El manipulador automático de alarma era un aparato que cuando el capitán decía hay que abandonar, entonces se pulsaba, se dejaba pulsado y transmitía las 12 rayas de 4 segundos con un segundo de duración en medio, 3 SOS, 3 distintivos de llamada del barco y una raya de 20 segundos para que se pudiese marcar con el radiogoniómetro. ¿Vale? Equipo principal de onda media y corta. Y esta aquí tenemos dos equipos iguales. No veo bien cuáles son. Y fijémonos que ya lleva radioteletipo. Al llevar un radioteletipo me está diciendo que este barco pues, es mucho más avanzado. Fijémonos también en el reloj de la telegrafía. Este reloj siempre debe estar en hora UTC y tiene los periodos de silencio de telefonía desde 0 y 3 y de 30 y 33 y de telegrafía desde 15 a 18 y de 45 a 48. Este barco debería tener aquí, este es el reloj con los sectores que puede estar pintado solo por arriba. Bien, aquí ya estamos todos transistorizado. Tenemos una estación GMDSS, el transceptor de onda media y corta con su radioteletipo y el ordenador para formatear los mensajes y su impresora, el Inmarsat C con su ordenador y la impresora. Y esta es la llamada selectiva digital, el receptor controlador de llamada selectiva digital de onda media y corta y el barredor o escaneador de corta. Este es de onda media y este es de onda corta. Fuente de alimentación y se acabó. Aquí tenemos el panel de mando del receptor principal de onda media y corta con su radioteletipo y el teclado y la pantalla para formatear mensajes, su llamada selectiva digital de onda media y corta. Y aquí tenemos un VHF con llamada selectiva digital, que es este de acá, y el Inmarsat C, que es este monitor, esta impresora, el teclado y la frecuencia intermedia. Su fuente de alimentación, teléfono móvil vía satélite. Estos ya son modernos. Y estos, los barcos no solas, pues lo que suelen llevar son, por ejemplo, un radiogoniómetro y un equipo de onda media y corta, en un yate. Y aquí tenemos un VHF con llamada selectiva digital. Bien, los oficiales radioelectrónicos nacen con la Marconi Wireless Cabin, Marconi Wireless Company. Es decir, ¿quiénes son los primeros oficiales radio? Pues los fabricantes y operadores de la Marconi. El primer socorro se resuelve desde el buque faro Elbe, número 1, que ve que hay una varada de un barco y entonces transmite por radio, que están aquí las antenas de aquí a aquí, transmite por radio el relé, diciendo que hay un barco que se está hundiendo y se salva a los tripulantes y a los pasajeros. Fíjense qué preciosidad de barco, es un barco con prueba de clipper y seguramente con palos, podría ser un clipper en su origen, que luego fue remodelado como buque faro. El último socorro que se transmitió en 500 kilociclos, frecuencia de socorro radiotelegráfica, pues fue cuando el incendio del Aquile Lauro, que fue recibido allá casi, yo creo que fue ya en el 2000, con la implantación y todo del GMDSS, fue recibido al socorro por un barco de guerra y ese barco de guerra, con una máquina avante toda, logró evacuar a todos los pasajeros y tripulantes del Aquile Lauro y se salvaron las vidas de todo el mundo. El barco se perdió, pero bueno, eso no importa. Bien, ¿en qué se basa el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima? El Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima define cuatro áreas marítimas: A1, A2, A3 y A4.
En el caso de la zona A1, es aquella en la cual un barco se encuentre dentro de la cobertura de una estación de radio de VHF que disponga de escucha continua en llamada selectiva digital. Si la estación de radio no dispone de escucha continua en llamada selectiva digital, aunque escuchen otra cosa, no está dentro de la zona marítima A1. Es decir, lo fundamental, la llamada selectiva digital, zona A1. La zona A2. Un barco se encuentra en zona marítima A2 cuando, estando fuera de la zona marítima A1, se encuentra dentro de la cobertura de una estación costera de onda media que disponga de escucha continua en llamada selectiva digital en 2187.5 kHz. Si la costera no tiene llamada selectiva digital, este barco, por mucho que se encuentre a 150 millas o a 50 millas de esta costera, no se encuentra dentro de la zona A2. Igual que un barco que se encuentre en la zona a 30 millas de esta costera, si esta costera no tiene llamada selectiva digital, no estará en zona 1, estará en zona A2 si se encuentra dentro de la cobertura de esta que sí tiene llamada selectiva digital. Y si ninguna tiene llamada selectiva digital, puedes estar a 10 metros de la costera o de la costa, que estarás en zona A3. Es decir, la zona A3 es aquella en la que no estás ni en A1 ni en A2 y te encuentras entre 70 grados norte y 70 grados sur porque tienes cobertura satelital y equipo satelital, ¿vale? De tipo equipo satelital Inmarsat, no de otro tipo. ¿Qué nos pasa entonces? Pues que tenemos que tener infraestructura en tierra de VHF con llamada selectiva digital y onda media con llamada selectiva digital para encontrarnos dentro de su zona de cobertura y decir que estamos seguros. La filosofía del salvamento en el GMDSS, el Sistema Mundial de Socorro Marítima, Global Maritime Distress and Safety System, creo que significa GMDSS, es la siguiente. Cuando un barco se hunde, tiene que ser escuchado mediante dos servicios de radiocomunicaciones por una estación en tierra. El primer servicio de radiocomunicaciones que se utiliza es el satelitario. Cuando el barco se hunde, o cuando el capitán dice dispara la radiobaliza, pide socorro, pues lo que hay que hacer es disparar la radiobaliza para que vaya pidiendo socorro a los satélites COSPAR-SARSAT que están diseñados para búsqueda y rescate y que pasan por encima de nuestro punto pues tres o cuatro veces al día, ¿vale? 3 o 4 veces al día, al día. Entonces, cuando el satélite pasa y detecta la emisión de la radiobaliza, lo que hace es alertar automáticamente al terminal del local de usuario. En este caso en España está en Canarias, en Maspalomas, y el operador mira a qué velocidad va esta radiobaliza. Si esta radiobaliza se desplaza muy lento, a 0 nudos, 1 nudo, 2 nudos, entonces se pone nervioso y espera que pase otro satélite para ver dónde se encuentra. Si esta radiobaliza va a 20 nudos, está claro que no se encuentra en socorro. Lo que pasa es que se ha disparado una falsa alarma, se ha disparado accidentalmente. Pero si se mueve muy despacito entre satélites, lo más seguro es que la radiobaliza esté en el agua. Si está en el agua, es que habrá náufragos en el agua. O bien se ha caído al agua, pero vamos, lo más normal es que haya náufragos en el agua. El operador de terminal local de usuario llama al centro de coordinación de salvamento y llama a la estación costera. La estación costera lo que va a hacer es intentar llamar al barco a ver si puede comunicarse con él. En el caso de que no se haya producido una llamada selectiva digital, una alerta de socorro hacia las costeras, hacia los barcos que se encuentren en la zona. Pero bueno, la costera le llamará y si no contesta, la costera le dirá al salvamento marítimo que no contesta. En ese caso,
ya interviene la situación operativa del momento. Si el barco que se hunde está cerca de tierra, pues lo que va a hacer Salvamento Marítimo es enviar una embarcación de salvamento a buscar la radiobaliza a ver si la encuentra. Eso sí está cerquita. Si no está tan cerquita, está un poco más lejos, lo que va a enviar va a ser un helicóptero de salvamento, un Helimer, que se va a encargar de buscar la radiobaliza y cerca de la radiobaliza debe estar la balsa salvavidas. Si está más lejos, fuera del alcance del helicóptero de salvamento, lo que va a hacer es enviar un avión a ver si ve algo. Y mientras alertar a los barcos de la zona, los barcos mercantes, o el barco que se encuentre por allí, para que se acerquen a la zona del naufragio para buscar a los náufragos. El avión, cuando se acerca a la zona de radiobaliza, desciende, son aviones normalmente de hélice, y si hace falta les lanza una radiobaliza y provisiones, pero una radiobaliza no, una balsa salvavidas y provisiones para que puedan aguantar los náufragos todo lo posible hasta que llegue el buque que se haya encargado que vaya a por ellos, a rescatarles. Mientras el barco se acerca a la balsa salvavidas, los de la balsa salvavidas pueden utilizar señales fumígenas de día, espejos de señales para llamar su atención o, si es de noche, unas bengalas. Bengalas, y tanto las que vuelan como las que tienes en la mano, ¿no? Y además, con el radioteléfono, establecer comunicación por VHF en el canal 16 con el barco que viene a rescatarles. Hay otros métodos, como son también los transpondedores de radar, que ya hablaremos de ellas. Bien, estas son las estaciones del GMDSS, o sea, el Sistema Mundial de Socorro Marítima, está el buque Juan J. Sister, cuando estaba la radio instalada en la radio, y esta era de Ciudad de Zaragoza, que era un ferry que hacía Algeciras-Ceuta en la zona A1, y ese estaba preparado para navegar por las zonas A1, A2, A3 y A4. ¿Cuál es la zona A4? La zona A4 es aquella en la cual no hay cobertura satelital, ¿vale? Entonces pide duplicación de equipos de onda media, onda corta en radiotelefonía y a poder ser radioteletipo. Vamos a ver qué equipos tiene de radiocomunicaciones tiene el Sistema Mundial de Socorro Marítima. Esto es la recreación de la estación de radio del Titanic, ¿vale? Para un museo, una película, un museo creo que era. Bien, decíamos que cuando se abandonaba había que llevarse tres cosas. La primera, la radiobaliza para que el satélite encuentre a los náufragos. La segunda, el radioteléfono GMDSS, especialmente homologado para que pueda sumergirse, pueda ser golpeado, no arañe la radiobaliza, perdón, la balsa salvavidas, no arañe el borraje de la balsa salvavidas ni los trajes de supervivencia, pueda ser usado con guantes, aguante engelamiento y temperaturas extremas de calor. Y algo muy importante, que es el transpondedor de radar. El transpondedor de radar, para lo que vale, es para que en el radar del barco de búsqueda y rescate, o el barco de rescate, te aparezca una serie de puntos indicando la radiodemora de donde están los náufragos. Bien, aquí tenemos la balsa salvavidas, otro transpondedor, se quita la anilla, se le pone en el soporte, en la balsa, y entonces eso vale para que el barco que va buscándote pueda enfilar hacia ti. La radiobaliza, por ejemplo, en un pesquero se instala en el puente alto de tal manera que cuando se hunda el pesquero, la radiobaliza se libere y flote. Se zafa y flote. Tiene una zafa hidrostática que abre la tapa y se moja y empieza a transmitir. Y estos son tres radioteléfonos del GMDSS de un barco de pasaje que están protegidos para que nadie los toque y nada más que puedan ser usados en casos de necesidad. Cuando nos vamos ya al barco, que ya no es la balsa salvavidas, ya tenemos equipos de la zona A1, que son los VHFs,
con llamada selectiva digital. Este es el equipo de llamada selectiva digital. Este lo lleva aquí incorporado y es exactamente igual. Bien, son como los equipos de radioaficionado de VHF, pero con canales específicos, todo el mundo tiene los mismos canales y son muy sencillos de usar. La potencia máxima 25 vatios, la potencia mínima 1 vatio. Además de poder hablar por VHF y por llamada selectiva digital en el canal 70, en VHF también, que no es de voz, es de datos, se utiliza el radioteletipo en la zona A1. En la zona A1 se transmite en radioteletipo a 100 baudios, método FEC, Forward Error Correction, o radioteletipo SITOR-B, en la frecuencia de 518 kilociclos y de 490. Este es un NAVTEX, es como se llama el sistema NAVTEX, pero es lo que os he dicho, radioteletipo al fin y al cabo, que tiene una pantalla donde podemos ver el mensaje y una impresora para imprimirlo. Y este es otro NAVTEX de otra marca que, no, la misma, perdón, de otro modelo, de Furuno, misma marca, pero que es más antiguo y te da en papel térmico lo diré, el mensaje. Ese papel térmico tiene de malo que con el tiempo pues desaparece. ¿Vale? En el caso de que no haya cobertura de NAVTEX en onda media, pues existen unos receptores de llamadas intensificadas a grupos que utilizan bien Inmarsat C o bien onda corta para poder recibir los avisos a los navegantes y partes meteorológicos. Cuando ya estamos en zona A2, a más de 30 millas de la estación costera, tenemos que pasar a la onda media. La onda media, este es un equipo de Furuno de onda media, no tiene llamada selectiva digital, tiene que llevar la llamada selectiva digital aparte, igual que igual que este de acá, tampoco lleva llamada selectiva digital. Este es un Scanti, pero es solo el cargador de baterías, el microteléfono y el panel de... Ah, no, sí, este es el control de... Esta es la llamada selectiva digital, perdón. La llamada selectiva digital del equipo de onda media y corta. Y este que tenemos aquí es un Sailor que también lleva llamada selectiva digital, se sabe por el botoncito rojo este de acá, ¿vale? Es que aquí está en amarillo y sin proteger, aquí está protegido. Y esta es pues una telefonía de onda media y onda corta con llamada selectiva digital y se le podrá poner el radioteletipo. En la zona A3 ya se complica. En la zona A3 tenemos que llevar el satélite y aquí lo que se ve es la llamada selectiva digital, el receptor controlador, el barredor para onda corta, este sería de onda media, suplemento de onda corta, el transceptor de radiotelefonía y por aquí guardado debe estar guardado el teletipo y el Inmarsat C con sus impresoras y su cargador de baterías. Bien, esto es un diagrama de bloques de una estación de barco con llamada selectiva digital para la zona A3, donde lleva el Inmarsat C, la llamada intensificada a grupos por Inmarsat también, o bien puede llevarlo por onda corta, el NAVTEX, el receptor de 2182, que ya no es obligatorio llevarlo, la llamada selectiva digital, perdón, este es el equipo de onda media onda corta, con el barredor y la llamada selectiva digital, y dos VHFs que lo que están haciendo es duplicarse. Aquí la duplicación está entre la onda corta y el Inmarsat C. Bien, ¿qué es lo que nos pide el GMDSS o el Sistema Mundial de Socorro Marítima? Duplicación de VHF con llamada selectiva digital y duplicación en comunicaciones a larga distancia, es decir, un Inmarsat C más un HF con llamada selectiva digital, radioteletipo y fonía, o dos Inmarsat C o dos llamadas onda corta con llamada selectiva digital, radioteletipo y fonía. Bien, esto sería un equipo de
de zona A3, SCANTI de onda corta, el panel de control de llamada selectiva digital, fuente de alimentación, transceptor, el módem de radioteletipo, la impresora y la pantalla del radioteletipo y el acoplador de antenas. Además hay que llevar el Inmarsat C. Estos son distintos tipos de Inmarsat C de distintos fabricantes. Unos se lo venden con pantallita, otros lo venden solo con el ordenador, o sea, sin ordenador para que le pongas tú lo que quieras y un disco. Cuando en vez de datos a baja velocidad, que es lo que trabaja el Inmarsat C, quieres utilizar fonía o fax, pues entonces tienes que irte ya a otros servicios distintos. Esos servicios pueden ser el Iridium, o puede ser el Inmarsat Mini M, o puede ser otros Inmarsat que han ido quedando obsoletos, como el A, B y el M, o incluso el Free 77, y ahora ya estamos con los veganos. En la zona A4 hace falta la duplicación de VHF con DSC llamada selectiva digital, que es lo mismo, el canal 70, y también la duplicación de comunicaciones a larga distancia, es decir, dos equipos de radiotelefonía onda corta, con llamada selectiva digital, radioteletipo y fonía. Bien, esas serían ya las consolas A4. Y pasamos al Plan Nacional de Salvamento Marítimo. En 2007, el Plan Nacional de Salvamento Marítimo no tenía todas las infraestructuras necesarias. En 2020 sí, estos barcos que están aquí de color naranja ya son azules, las estaciones naranjas ya son azules. Incluso se han renovado helicópteros y barcos de salvamento. Tenemos que decir que España es un país rico, igual que Francia, igual que Italia, igual que Reino Unido, igual que Estados Unidos y Canadá, y tiene duplicados las costeras que escuchan las frecuencias de socorro. Por un lado tiene las costeras de Celnex, que tienen un contrato para escuchar la frecuencia de socorro y atender a los barcos, transmitir partes meteorológicos a esos navegantes, y por otro lado tiene la de salvamento marítimo. ¿Vale? Entonces, tenemos servicios duplicados. Pero las estaciones o los centros nacionales de salvamento y centros locales de salvamento no tienen por qué tener estación de radio. Los que tienen que escuchar son las de correspondencia pública, que son las de Celnex, por decirlo así. ¿Vale? Bien, fijaros que hay un Centro Nacional de Coordinación de Salvamento que está en Madrid, centros locales en puertos que son de puertos, nunca mejor dicho, Huelva, Cádiz, Vigo, La Coruña. Luego hay centros regionales, como el de Gijón, como el de Almería, como el de Valencia, como el de Barcelona, y centros zonales. Los centros zonales, como el de Finisterre, el de Cádiz, Tarifa, y el nacional. O sea que hay 4 tipos de centros. ¿De qué depende? Pues el centro local es para un puerto, el centro regional es para varios puertos, el centro zonal es el que lleva separaciones de tráfico marítimo en su entorno, y el centro nacional es el que coordina todos los centros de la red nacional, y además tiene comunicaciones para la zona A3 vía satélite. ¿Bien? Las zonas de responsabilidad española son las que están marcadas en azul oscuro, tanto para Canarias como para el Cantábrico y la parte gallega, y el Mediterráneo, parte española, y parte norte del estrecho de Gibraltar. Aunque en 2007 era Telefónica la que llevaba el servicio de escucha y de correspondencia pública en España, en la actualidad, en 2007, lo lleva Celnex. Celnex eliminó la costera de Bilbao, la costera de Madrid y la costera de Las Palmas. Entonces solo queda, y la de Málaga, perdón, la de Málaga también. Solo queda la costera de Valencia, la de La Coruña y la de
Tenerife. Llamamos costeras, pero realmente son centros de comunicaciones radiomarítimas. El Centro de Comunicaciones Radiomarítimas de La Coruña lleva desde la frontera de Portugal hasta la frontera de Francia, todo lo que es el Cantábrico y Galicia. Y además la onda corta de Madrid. Las que están en la costa son VHF y onda media, y Madrid está en onda corta. Valencia lleva desde la frontera con Francia hasta el estrecho de Gibraltar, es decir, hasta Tarifa. Todas estas costeras más Baleares. Y Tenerife lleva las costeras de Canarias y además Huelva, Conil y Cádiz. No, perdón, Huelva, Chipiona y Cádiz. ¿Vale? En onda media y VHF. Bien. ¿Cuál es el procedimiento operativo para socorros de emergencia? En caso de petición de auxilio o cualquier emergencia, se utilizarán siempre las frecuencias internacionales radiotelefónicas de llamada y socorro, que son 2182 kHz en onda media y el canal 16 en VHF. O las frecuencias de llamada selectiva digital de 2187,5 en onda media kHz y 156.525 kHz en VHF, si el barco dispone de llamada selectiva digital, que ya debe ser obligatorio que lo tenga, ¿vale? Si hay estaciones trabajando en frecuencia de trabajo de la costera, también pueden utilizar la frecuencia de trabajo de la costera. Lo más normal es utilizar 2182 y el canal 16. En cuanto la costera escucha la llamada de socorro, se pone en contacto con la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, SASEMAR, o si es una llamada radiomédica, con el servicio radiomédico de guardia en ese momento. Si hay que efectuar una evacuación, pues o bien con los barcos de la zona, en caso que lleve médico a bordo, o con salvamento marítimo para que muevan a un helicóptero y evacúen a la persona que tengan que sacar del barco. ¿Cuáles son los principales fallos del GMDSS? Pues el GMDSS tiene muchos fallos. ¿Y por qué tiene muchos fallos? Pues porque está mal aplicado. El Sistema Mundial de Socorro Marítima se diseñó para utilizar oficial radioelectrónico a bordo, para que hubiera una persona 24 horas dedicada a ella, vamos a él, al GMDSS, igual que lo estaba antes dedicado a la escucha. Lo que pasa es que antes escuchábamos con los oídos y ahora inventaron unos equipos de escucha automática que están muy bien para ponerte, para hacerles caso cuando pitan, cuando dan la alarma, y poder comunicarte cuando haga falta. Pero los armadores, que son los rácanos, los carcamales que solo piensan en el dinero, dijeron, es la forma de quitarme al radio. Y también hay otra cosa, es que tenían que quitar todos los equipos para poner los nuevos, con lo cual no querían quitar al radio porque querían no gastar dinero. ¿Cómo les vendían los fabricantes? Oye, que te voy a poner equipos nuevos con llamada selectiva digital. Pues de la siguiente manera, con esto no tienes que pagar al radio. Y te evitas un sueldo y medio por cada barco que tengas al año. Claro, el armador dijo, caray, si lo tengo que pagarle, pues mira, que bien, me lo quito de en medio, lo pongo que lo lleven los de puente. ¿Vale? Son muy sencillos de usar y los llevan los de puente y ya está. Bien, pues entonces, ¿qué pasa? Que al meter a la gente de puente, los operadores de radio, que eran los de puente, no los oficiales radioelectrónicos, no están suficientemente entrenados. Hacen un cursillo de 130 horas que en el caso de la universidad es una asignatura y no se motivan. ¿Por qué? Porque no lo van a usar, entre otra cosa. Eso lo digo ya en 2020. Esto estaba diciendo en 2007, pero lo afirmo en el 2020. No lo usan. No están suficientemente motivados. Van a clase a probar y ya está. ¿No? Hago las prácticas y jeji, jaja, me apruebo y luego se me olvida. Cuando están navegando, sí están suficientemente distraídos. ¿Por qué? Porque están pensando en el radar, están pensando en los papeles que tienen que hacer, o están haciendo los papeles. Están mirando si viene un barco por babor o por estribor. Si tienen un problema de que no da demasiada potencia a la máquina y están llegando tarde, que si tienen demasiado gasto de combustible. Bueno. Tienen problemas lingüísticos, orales y escritos.
los oficiales radioelectrónicos, antes estudiábamos de 5 cursos de carrera, 4 teníamos inglés. Ahora los de Puente tienen 1 o 2 asignaturas y encima no son de radio, o sea, no es inglés de radio. Es el inglés justo y necesario para tener una comunicación a bordo y poderte comunicar un poquito con el exterior. Luego con el tiempo van aprendiendo, pero a base de cachetadas. Luego, en VHF todo el tráfico de llamada selectiva digital se realiza en el canal 70. ¿Esto a qué da lugar? Pues da lugar a que no sabes si lo que hay en el canal 70 es una llamada de socorro, de urgencia, seguridad, tráfico de rutina o qué puñetas, nada más que hay un solo canal. Pero es que nos vamos a onda corta y en onda corta no hay canales de llamada selectiva digital buque-buque. Es decir, tú no puedes llamar a un buque en onda corta porque no tienes dónde llamarlo. Y no puedes llamarle en frecuencias de socorro, porque en onda corta esta gente no ha puesto canales buque-buque para llamadas de selectiva digital. Entonces, ¿cómo puedes quedar con un amigo para charlar con él por radio? No puedes, tienes que hacerlo por satélite y pagando, ¿vale? Inventan la llamada selectiva digital, que está muy bien para no tener que estar escuchando la radio, pero luego cuando hay un socorro, una urgencia, un aviso de seguridad, se vuelve a la fonía. A la fonía o el radioteletipo. El radioteletipo es algo que no usa ni Dios, ¿vale? Porque para algo se reciben las cosas por Inmarsat C, que deja la impresora puesta y empieza a escupir papel, o por látex. Y encima, como no está clara la cosa, no estaba antes clara la cosa, los procedimientos para socorro, urgencia y seguridad son cambiantes. ¿Qué significa eso? Que antes decían, en cuanto escuches un socorro, acusa recibo. Al final, había tantos acuses de recibo que no sabías cuál era el socorro y cuál no. Y cuando había 2 socorros a la vez, no sabías a quién se estaba refiriendo. Con lo cual dijeron, señores, aquí el único que acusa recibo es la costera y los barcos que no acusen recibo. En cuanto a los fallos operativos, es que en todo el mundo no hay zona A1 cubierta. Por ejemplo, en Australia no hay. En Estados Unidos no hay. ¿Por qué? Porque tienen mucha costa, es muy caro y entonces prefieren cubrir esos países con zonas A2 en onda media. ¿Qué pasa si un barco velero o un barco pequeño que lleve VHF se hunde en zona 1 y no hay llamada selectiva digital? Pues simple y llanamente que ese barco se hunde y no se entera ni Dios. Y lo mismo en onda media. Portugal, yo creo que en 2020 sigue sin tener llamada selectiva digital. ¿Qué pasa? Pues que tienen que estar escuchando 2182. En la zona 3, la cobertura de 70 norte a 70 sur se basa en estaciones Inmarsat C, en satélites, no en onda corta. Hombre, la onda corta tiene el problema de la propagación, pero los Inmarsat pueden fallar. Sí, ya sabemos que tienen satélites de respaldo y que los satélites nuevos también trabajan en Inmarsat C porque utilizan equipos SDR mediante software y emulan el Inmarsat C y se puede mandar una señal de socorro a través de satélites nuevos. Pero lo que ha pasado es que se han cargado las estaciones costeras de onda corta. Si Inmarsat C falla por una tormenta, por cualquier cosa, por un ciberataque, no va a haber estaciones costeras suficientes en onda corta para atender el tráfico de Inmarsat C. Algo fundamental, cuando hay una alarma de una radiobaliza, indicadora de posición de siniestros, de 406 megaciclos, el 99% es falso. Por eso el operador de Maspalomas trabaja despacito y tardan entre 4 y 5 horas desde que la radiobaliza se activa hasta que se inicia el salvamento. 4 o 5 horas que hay que estar esperando en la mar. Los barcos menores de 24 metros de eslora no están obligados al GNSS. Bueno, en España sí. En España sí, pero no en todo el mundo. La formación de los títulos deportivos en radio es escasa, nula o pésima. Antes se hacía en las academias. Las academias te regalaban las titulaciones, los cursillos,
casi sin darte nada de clase, nada más que juguetear un poco con el simulador y no se preocupaban en dar esa formación. Luego la sacaron lo que es la radio de los ciclos deportivos, pero los que siguen dando esos cursos son las academias de deportivos. Y uno es un curso de 4 horas y otro de 8. Con eso no se hace absolutamente nada, ¿vale? Y así pasa lo que pasa, que luego se hunden los barcos y nos enteramos o por la radio baliza o no nos enteramos. ¿Por qué se instala? Porque es obligatorio. No se instala como necesidad, como se vea, porque se ve algo bueno, se instala porque es obligatorio, ¿vale? En cuanto al mantenimiento, se cree que la duplicación de equipos es válida. Pues la duplicación de equipos es válida para cobrarle más al armador, que se había quitado al radio, que era el que operaba y mantenía los equipos de radio y de radionavegación y del puente y de gobierno, y ahora se encuentra que no tiene electrónico a bordo. Han tenido que sacar últimamente el Electrotechnical Officer, que bueno, así va, que se dan cuenta que tienen el doble de contrato de mantenimiento, están sacando la pasta. Y luego, ¿dónde se hace el mantenimiento? Se hace bien en Europa, perfecto. En Japón, parte de Asia, perfecto. Canadá, Estados Unidos, perfecto. Pero a veces hay que irse desde España a México para hacer el mantenimiento. Y eso hay que pagarlo. Es decir, si no tienes en Sudamérica, en Centroamérica, en África, estaciones de mantenimiento, tienes que pedir que un europeo o un americano mande al técnico a reparar. Y eso es dólares que te está costando. ¿Todo por qué? Pues porque tenemos armadores cutres. Si tuvieran un oficial radioelectrónico a bordo con instrumental y repuestos, pues podrían hacer el mantenimiento ellos mismos. Y me dicen, mira, que es que se ha estropeado una tarjeta que no tiene. Bueno, la pides, se la mandan por correo al próximo puerto de destino y el oficial radioelectrónico cambia la tarjeta y la instala. Y eso le sale mucho más barato que ir con los equipos estropeados, porque cuando se estropea un equipo aún te queda el otro. Y como son unos rácanos, no llaman para que se arreglen, bueno, tiene el otro. Cuando se estropea el segundo es cuando entonces llaman para que les arreglen los dos, o cuando hay una inspección del puerto que dice, oiga, ¿y usted qué hace con un equipo estropeado? Que este tenía que tenerlo arreglado. Conclusión. Solo se salva el que quiere que le salven, ¿vale? La Virgen del Carmen está muy ocupada, la radio es necesaria como sistema de seguridad marítima, y aquel que quiera que le salven, pues que aprenda a usar la radio. Muy bien, pues muchas gracias. Desde el grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales les habló el profesor Carlos Mascareñas Pérez Íñigo. Un abrazo y si os gusta, por favor, darle a me gusta en el canal o bien suscribiros. Un abrazo. 7-3. Chao.